Ok. Estamos viendo el teorema de Taylor y quedamos que hoy haríamos otro ejemplo más. A mí me quedó la duda respecto al resultado de la vez anterior en cuanto a la aproximación y al acotamiento que dimos del residuo de Taylor. El que me parece más razonable dentro de las respuestas que dimos es el residuo de Lagrange que obtuvimos. Pero me quedé con la duda porque en un caso me daba 41, si mal no recuerdo, 41 por pi cuadrada sobre 12 al cuadrado, que era pi sobre 144, pi cuadrada sobre 144. Y en el residuo de Lagrange, pues no aparecía ese 41. Lo más seguro es que el 41 no aparezca y coincida como resultado de acotamiento en la aproximación únicamente pi cuadrada sobre 144 sin el 41. Y me gustaría ver qué fue lo que pasó al final, porque ya no hubo tiempo de revisar hasta el final el ejercicio. Pero teníamos qué cosas. Bueno, se tenía una integral que era la integral de 5 pi tercios a 11 pi sextos de teníamos menos coseno de t por 11 pi sextos menos t. Esto era coseno de t, ¿verdad? Por dt. Y esto lo habíamos acotado con la función. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la función? La función con la que habíamos acotado, porque teníamos la gráfica del coseno que en pi medios y luego en 3 pi medios volvía a subir, por acá subía, y luego en 3 pi medios y 2 pi. Entonces, en 2 pi vuelve a valer 1 y por acá teníamos el 5 pi tercios. Entonces, estos dos valores, 5 pi tercios y 11 pi sextos, es en donde varía la t. ¿Ok? Profesor, la cámara está desenfocada. Desenfocó la cámara. Muchas gracias por avisar. Sí, por favor, cada que se desenfoque, para que ustedes no pierdan la imagen y la buena apreciación de la clase, pues entonces me avisen sin lugar a dudas, ¿eh? Por favor, no duden en avisarme. Bien. Entonces, t es 5, está entre 5 pi tercios y 11 pi sextos. ¿Ok? Entonces, debemos ubicar 5 pi tercios y 11 pi sextos a lo largo de todo esto, y dijimos que 5 pi tercios estaba a la derecha de 3 pi medios, por aquí, ¿no? Andaba por aquí. Entonces, por aquí andaba el 5 pi tercios y por acá, antes del 2 pi, andaba el 11, porque esto es menor que 12 pi sextos, que es 2 pi. Y este de acá es el 10 pi sextos, que es el 5 pi tercios. ¿Ok? Entonces, estos valores están en esa forma. Ahora, es fácil ver que 5 pi tercios está a la izquierda de 11 pi sextos por la forma en que están aquí los límites, pero también se puede convencer uno tomando en cuenta las leyes de los quebraditos que nos enseñaron en la primaria. Si tenemos nosotros la regla A sobre B menor que C sobre D, sí y solo sí,
los productos cruzados, este por este, era menor que este por este. ¿Ok? Entonces, estas cosas son de las cosas que nos examinan en la primaria. Yo recuerdo que nos ponían a ordenar quebrados, nos daban 10 quebraditos y teníamos que ordenarlos de menor a mayor, todos analizándolos con esta regla. Esa era un punto obligado de un examen a nivel de quinto o sexto año de primaria. Entonces, tomando en cuenta eso, el 5 tercios y el 11 sextos, 5 tercios y 11 sextos para saber quién va a la izquierda y quién va a la derecha. Entonces, si multiplico este por este, me da 30. 5 por 6, 30. Y si multiplico este por este, obtengo 33. 30 es menor que 33, entonces este signo va aquí. ¿Ok? Quiere decir que 5 pi tercios, al multiplicar por pi, 5 pi tercios es menor que 11 pi sextos. ¿Ok? Entonces, por esa razón tenemos esto así. No cambia el sentido, ¿no? Está así, el 5 pi tercios va aquí, el 6 pi tercios va aquí adelantito, menor que 2 pi. Entonces, está acá. Este es el 11 pi sextos. Estaría por aquí. De modo que en este intervalito vimos que la función era creciente. La función coseno, esta es la gráfica de y igual al coseno de t, digamos. La función coseno de t es creciente, crece en el intervalo de 5 pi tercios a 11 pi sextos. De modo que al aplicar la función coseno aquí y acá, eso implica que el coseno es creciente la función, ¿verdad? Entonces, el coseno de 5 pi tercios es menor que el coseno de t, porque la función es creciente. Si la función es creciente, preserva las desigualdades. Al preservar las desigualdades, bueno, este valor, 5 pi tercios, es 1/2. El coseno de 5 pi tercios vimos que era 1/2. Pero me interesa con signo menos aquí. Menos. Entonces, con signo menos implica que menos coseno de t es menor o igual que menos coseno de 5 pi tercios, y eso es 1/2, menos 1/2. ¿Ok? Entonces, el menos coseno de t queda a la izquierda, que es lo que tenemos aquí, pero el 11 pi sextos, tomando en cuenta esta desigualdad, eso implica que esta diferencia es positiva, porque paso la t para acá y me queda 11 pi sextos menos t, y me queda que esto es positivo o cero. Entonces, al multiplicar por un positivo o cero, la desigualdad persiste con el igual o la desigualdad. Entonces, eso implica que menos coseno de t por 11 pi sextos menos t es menor o igual que menos 1/2 de, porque estoy multiplicando por un positivo, la desigualdad subsiste, y entonces por 11 pi sextos menos t. ¿Ok? Al integrar, me queda la integral de 5 pi tercios a 11 pi sextos menos coseno de 11 pi sextos menos t por dt va a ser menor o igual. Las integrales preservan las desigualdades. Entonces, es una de las propiedades que tienen las integrales. Si se integra a ambos lados de una desigualdad, la desigualdad persiste. Entonces, esto va a ser menos 1/2, que lo dejo fuera, por 5 pi tercios a la 11 pi sextos de 11 pi sextos menos t por dt. ¿Ok? Esta es
la relación. Y ahora lo que hicimos fue resolver esta integral. Habría que multiplicarla por el menos un medio. Y después tomarle valor absoluto, y ese es el acotamiento. Entonces voy a resolver la integral multiplicada por menos un medio. Como le voy a meter valor absoluto, acá le voy a meter un valor absoluto, debido a que el error que queremos estimar, E1 de x, es con x igual a ¿qué tenemos? 11 pi sextos, esta es la x, esta es la c. Con x igual a 11 pi sextos, esto es E1 de 11 pi sextos, y este es el valor absoluto de R1 de 11 pi sextos. ¿Ok? Entonces va a llevar un valor absoluto. Ese valor absoluto es el valor absoluto de esta integral, el valor absoluto de esta integral. Bueno, aquí debemos tener cuidado, el signo menos no afecta el valor absoluto, se puede omitir, entonces lo quitamos, o al final, para no batallar con los valores absolutos, trabajemos esto y ya sabemos que el acotamiento va a quedar positivo, y entonces vamos a trabajar esta integral exclusivamente, y para calcular esa integral, ahora la vamos a calcular con todas las de la ley, y entonces voy a borrar esta parte. Ya tenemos el cálculo ahí. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Por el momento me olvido del 1 medio, que lo voy a tomar positivo, porque a final de cuentas eso va a llevar valor absoluto. Entonces, la integral, bueno, voy a ponerlo, 1 medio de 5 pi tercios a 11 pi sextos de 11 pi sextos menos t por dt, eso va a ser 1 medio de la primitiva para 11 pi sextos es 11 pi sextos de t menos, ahora la primitiva de t es t cuadrada sobre 2, con el 1 medio que va acá afuera, y todo esto valuado desde t igual a 5 pi tercios, t igual a 5 pi tercios a 11 pi sextos, y esto viene siendo igual a 1 medio por, primero valúo en este, y voy a tener 11 pi sextos por 11 pi sextos, eso me da 11 pi sextos al cuadrado, menos 11 pi sextos al cuadrado sobre 2. O sea que voy a tener aquí 1 medio de 11 pi sextos al cuadrado. ¿Ok? Ese es 1 medio de 11 pi sextos al cuadrado. Esto es valuado. El teorema fundamental me dice que primero evalúe aquí y después le reste evaluado acá. Entonces, menos 11 pi sextos por 5 pi tercios menos 5 pi tercios al cuadrado sobre 2, o sea, 1 medio de 5 pi tercios al cuadrado. ¿Ok? Y cerramos. Y cerramos el otro. Paréntesis. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a simplificar toda esta expresión. Voy a borrar esto de acá para que no me confunda. Entonces, bueno, aquí tenemos 11 pi sextos, la mitad, y acá tenemos un entero. 1 menos 1 medio, el 1 medio de afuera me va a quedar 1 medio de 11 pi sextos al cuadrado. Este menos este es este. ¿Por qué? Porque aquí va un coeficiente 1.
Y al factorizar sacando 11 pi sextos me queda 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio por 11 pi sextos al cuadrado. Menos, ese es este primer paréntesis. Ahora voy con este. Aquí podemos sacar ¿a cuánto? Bueno, no hay forma aquí de sacar más de que hacer la operación para dejarlo todo en términos de pi cuadrada. Aquí voy a tener primero 55, porque es 5 por 11, 55 pi cuadrada, sobre 18, menos 5 al cuadrado son 25 pi cuadrada sobre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 9 por 2, 18. ¿Ok? Ahora, parece que todo está dando lo mismo. Ahora, esto da ¿cuánto? Bueno, voy a poner, voy a simplificar este. Un medio allá todavía no lo saco. Simplemente voy a tener 55 menos 25 son 30 negativos. Así que aquí vamos a tener el 1 medio de fuera, luego el 1 medio de dentro. Aquí es 11 pi sextos al cuadrado, menos 55 menos 25, esos son 30. Pi cuadrada sobre 18. ¿Ok? Este cuadrado solo afecta a pi cuadrada. Entonces voy a volver a hacer aquí lo mismo. Voy a desarrollar sacando el 11 al cuadrado entre 6 al cuadrado. Y esto resulta 1 medio por 1 medio. Vamos a tener aquí 1/4. Bueno, no, ni siquiera. Lo voy a hacer todavía aquí con el 1 medio afuera. Y acá voy a tener 6 al cuadrado. 6 al cuadrado son 36. 36 por 2 son 72. Y 11 al cuadrado son 121 sobre 72 pi cuadrada, menos 30 18avos, simplifico, sacando sexta de 18, de 30, 5 y de 18, 3. Menos 5 tercios de pi cuadrada. Muy bien, ahora afuera tengo 1 medio por, veamos, factorizo sacando pi cuadrada y con un denominador 72. Entonces aquí voy a tener 72. 72 arriba 121 y acá 72 entre 3 son 16. A ver, ¿son cuántos? Tercera de 7, tercera de 7, 2, tercera de 12, 4, 72 entre 3 a 24, 24 por 5 son 120 por pi cuadrada. Y entonces esto nos da 121 menos 120 es 1. 72 por 1 son 144. Entonces esto queda pi cuadrada sobre 144. Bueno, ahora que hicimos ya los cálculos con más tranquilidad, sin las presiones de que ya no teníamos tiempo al final de la clase, entonces ahora tenemos este resultado que en esencia es el mismo que se obtuvo con la regla, o mejor dicho, la fórmula de Lagrange. Esto fue el acotamiento con la fórmula del residuo de Taylor.
¿Ok? La fórmula del residuo de Taylor, lo que acabamos de ver es que esto va a ser menor que pi cuadrada sobre 144 por Taylor, ¿no? Por fórmula del residuo de Taylor. Pero también es exactamente lo mismo que obtuvimos, si ustedes revisan, es exactamente lo mismo que obtuvimos al utilizar la fórmula de Lagrange. Entonces, por fórmula del residuo de Taylor, obtenemos este acotamiento y también por, perdón, este TOO, cuando yo escribo eso, es una forma de abreviar también, nada más que esto es en inglés. Entonces, y también por, ¿qué cosa? Por Lagrange. La fórmula del residuo de Lagrange, ¿no? La fórmula, entonces, fórmula del residuo de Lagrange. ¿Ok? En este caso coincidió, se obtuvo el mismo valor. ¿Ok? No siempre coinciden, pero me llamó la atención que había un 41 en un caso y en otro caso no había el 41. Entonces, lo más seguro es que allí había gato encerrado y ahora ya haciendo el cálculo, pues sí son el mismo valor, pi cuadrada sobre 144. Ese es el acotamiento. O sea, el error cometido es menor que pi cuadrada sobre 144. Habría que dividir pi cuadrada entre 144 y eso les da aproximadamente, eso viene siendo, pi cuadrada es 3, 3 al cuadrado es 9, 9 entre 144 aproximadamente es del orden de 0.06, 6 y pico, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da en la calculadora pi cuadrada sobre 144? Pi cuadrada sobre 144 es aproximadamente igual a 0.06, o quizá más, ¿no? Más ceros aquí, no sé. No, sí, es 0.068. ¿0.68? Sí, ¿verdad? Sí. Haciendo la aproximación aquí, es decir, ¿qué fue lo que hizo aquí el profesor? ¿Por qué hizo este cálculo tan rápido? Bueno, es una forma de aproximar para ver cuando va uno a los tianguis que no le roben mucho. Entonces hace unos redondeos. Aquí el pi lo redondea a 3, entonces 3 al cuadrado es 9, 9 entre 144, hice 9 entre 150, 9 entre 150, pues tiene tercera de 9, 3, tercera de 15, 5, 0, entonces 3 entre 50, bueno, pues aquí es como dividir 3 entre 5, 3 entre 5 es 30 entre 5, 30 entre 5 es 6 con un 0 después del punto, ¿no? Entonces, por eso es que di 0.06. Esa es una forma aproximada para hacer operaciones rápidas. Pero obviamente no es para dar valores exactos, pero sí para tener una idea de tener una aproximación que hice para pensar que esto era 0.06. Bueno, aquí pi lo redondeé a 3, 144 lo redondeé a 150. Ambos tienen tercera, entonces tercera es esto. Y me queda un 3 y un 5, la relación entre 3 y 5 para la división es 30 entre 5, 30 entre 5 es 6. El resultado, la primera cifra debe ser 6. Pero como hay un 0 más aquí, ese 0 aparece acá, entonces el resultado es 0.06. Ya las demás cifras, ahí sí falla uno, pero hasta las centésimas sí lo pueden aproximar en esa forma, para tener idea, ¿no? De qué tanto está uno calculando. Muy bien, entonces eso es menor que 0.68, obviamente 0.068 son 68 milésimos, es menor que 1000 milésimos. O 68 milésimos es menor que 100 milésimos, ¿no?
68 milésimos es menor que 100 milésimos. 100 milésimos es lo mismo que 0.1. 0.1 es lo mismo que 10 a la menos 1, lo cual quiere decir que cometimos un error menor que 10 a la menos 1, o sea, menor que un décimo. ¿Ok? Así es como se interpreta la estimación del error. El error cometido fue menor que un décimo. Así, ya redondeado, ¿no? Redondeado, el error cometido fue menor que un décimo. Bien. Bueno, le dejamos aquí para este ejercicio y vamos ahora con otro. A ver. Otro ejemplo. El otro ejemplo es aproximar potencias de números irracionales, por ejemplo. A ver, y además de potencias, pues para que resulte más interesante, que sean fraccionarias, potencias de exponente fraccionario. Digamos, aproximar, como ejemplo, aproximar, vamos a dar e a la 1/2, la raíz de 1/2. Se los pueden dar así, con el 1/2, o se los pueden disfrazar y les pueden decir así. Aproximar la raíz del número irracional e con el polinomio de Taylor n, vamos a decir, con un polinomio de Taylor Pn de x, de modo que digamos, el error cometido en la aproximación sea menor que, por ejemplo, 10 a la menos 1, que es un décimo. Menor que 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 es 1 entre 10, y 1 entre 10 pues es un décimo, ¿no? Entonces esto es 10 a la 1 y 1 entre 10 es 0.1. Ok. Entonces aquí, nótese que este problema no es del tipo de problemas como el anterior, porque, bueno, para empezar, en el anterior había funciones trigonométricas. Aquí es un número irracional. Y en el anterior ejercicio nos daban el valor de n, que nos dijeron que era aproximarlo con P1. Pero aquí nos dicen que aproximemos esta raíz, pero de modo que el error cometido sea menor que 0.1. ¿Ok? Por esa razón vamos nosotros aquí a trabajar la función exponencial de manera general aquí con esto, y vamos a darle un primer valor a la n aproximado. ¿Ok? Claro, si no le queremos cerrar, entre más grande le demos el valor a la n, es mejor. Entre mayor sea el valor de la n que nosotros demos, la situación es mejor. Pero tratándose de estos problemas, uno debe tomar un valor para n que sea punto de partida. Y el punto de partida podemos tomar n igual a 3. Si con n igual a 3, utilizando la fórmula de Lagrange, eso ya es suficiente, pues entonces con ese valor n nos quedamos. Si todavía no me da menor que 10 a la menos 1, entonces aumento el valor de n. Si tomé n igual a 3, tomaría enseguida n igual a 4. Y así me voy hasta encontrar un valor de n para el cual el valor
de la aproximación sea menor que 0.1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver primero qué cosa es el polinomio de Taylor de orden, por ejemplo, tomémoslo de orden 4. Si nos da, pues qué felicidad. Si no nos da, tomamos orden 5. Si no, orden 6 y así nos vamos. ¿Ok? Entonces, esto es por tanteos, se le tantea. Primero, pues hay que tomar n igual a 3, a 4, a 2, o si ustedes quieren n igual a 1. Puede uno comenzar con n igual a 1, pero tomemos n igual a 4 para que se vea cómo se trabaja el polinomio Pn. Entonces, a ver, solución. Para la solución, pues ya sabemos que, por definición, el valor de la función exponencial, que aquí en este caso sería e a la x. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tomar esto? Porque esta expresión es e a la 1 medio. O sea, tenemos e elevado a un exponente. Ese exponente le estamos llamando aquí x. Entonces aquí vamos a tomar x como 1 medio. ¿Ok? Y lo que necesitamos ahora, en este caso, es un valor fácil de calcular con la e, fácil de manipularlo sin usar la calculadora, pero cercano al 1 medio. Entonces, nos fijamos en el 1 medio. En el 1 medio, valores de fácil cálculo de la exponencial, por un lado está el 0, cercano a 1 medio. ¿Ok? Y por otro lado, pues está el 1 también. Pero noten ustedes que e a la 0 es 1 y e a la 1 es e. ¿Quién es más simple de trabajarse? ¿Con e a la 0 o con e a la 1 para efectos de cálculos y operaciones? Pues claro que preferentemente escogemos el 0. Y este 0 va a ser nuestra c. Y este valor va a ser nuestra x. ¿Sí? Siempre el valor de c que escojamos debe ser un número por la izquierda, preferentemente por la izquierda del valor x, pero cercano al valor x. Yo pude haber tomado, pues, bueno, este es el único fácil de operar y manipular con él la exponencial, ¿no? Porque e a la 0 es 1. Por esa razón, optamos por este valor. Si me hubieran dicho a mí e a la 27 cuartos, por ejemplo, a ver, vamos a pensar que hubiese sido e a la 27 cuartos lo que me pidieran aproximar. Entonces, lo que haría yo es descomponer aquí potencias que resulten exactas de la e, tomando en cuenta la aproximación de e, que es 3.7181, etcétera, etcétera. Ese número e es conocido, ¿no? Entonces, esto, 24, es divisible entre 4. 24 es divisible entre 4, ¿no? Entonces, aquí el 24 lo podemos pensar como 24 cuartos más 3 cuartos, y eso sería e a la 6 por 4, 24, por e a la 3 cuartos. Y entonces e a la 6 es un factor que en el resultado, ya de que me resulte de la aproximación, lo que voy a aproximar no es e a la 27 cuartos, sino ahora voy a aproximar e a la 3 cuartos. Y e a la 3 cuartos va a ser siempre un número entre 0 y 1. Y entre 0 y 1, pues queda uno en libertad de tomar ya sea el 1 o el 0, preferentemente el que está a la izquierda. Pero como en este caso el más cercano a 3 cuartos es el 1, tomaríamos c como el 1 y trabajar con el 1. Pero cada que tuviera yo elevado la e al exponente 1, pues va a ser la e y aplicarle los exponentes después. ¿Ok? Bueno, y en ese caso,
pues siempre una potencia fraccionaria que me la den así, yo estoy en posibilidades de poderla descomponer de manera que me quede una fracción entre 0 y 1 y allí hacer mis cálculos utilizando el teorema de Taylor. Ya sabemos que en el teorema de Taylor, pues la f de x es el polinomio de Taylor más el residuo. ¿Okay? Esta es la relación, que es la fórmula de Taylor, pero si quitamos el residuo, entonces la f de x es aproximadamente igual al polinomio de Taylor. Es esto, ¿no? Ahora, este polinomio, bueno, pues este polinomio, si tomamos para n igual a 4, vamos a tomar n igual a 4, entonces este polinomio resulta la suma desde k igual a 0 hasta 4, ¿de qué cosas? A ver, vamos a ver. Aquí en este caso tendríamos k igual a 0 hasta 4, esto va a ser f k de el número c, que ya sabemos en este caso la c va a ser 0, entre k factorial por x menos c a la k. Este es el polinomio de Taylor de orden 4, con n igual a 4. ¿Ok? Ahora, debemos calcular entonces aquí las 4 primeras derivadas de la exponencial, y eso va a ser siempre la exponencial. ¿Ok? Eso que siempre nos da la derivada de la exponencial, ya sabemos que es la exponencial. La exponencial tiene la virtud de que es inmune ante la derivada y también es inmune ante la integral. La integral de la exponencial es la exponencial, la derivada de la exponencial es la exponencial. Pues en ese sentido decimos que la función exponencial es inmune a las operaciones de derivación y a la integración. Está inmunizada contra esas dos operaciones y al derivarla, pues no tenemos que escribir todas las derivadas, simplemente ya sabemos que la primera derivada es e a la x, la segunda derivada es e a la x, la tercera es e a la x y así. Profe, se desenfocó. Se desenfocó, disculpen, vamos a corregir. Ok. Vamos entonces a hacer el desarrollo del polinomio de Taylor de orden 4 para la función exponencial. Okay. Bueno, el polinomio de Taylor de orden 4 para f de x igual a e a la x es p4 de x igual a, para k igual a 0, tengo la primera derivada valuada en 0. Entonces aquí voy a tener e a la 0 entre factorial de 0 por x menos 0 a la 0. Ese es para k igual a 0, el primer sumando es este. Para k igual a 1 es e a la 0 entre factorial de 1 por x menos 0 a la 1. Y este es para cuando k vale 1. Y así seguimos hasta k igual a 4. Entonces voy con k igual a 2. Las dos primeras derivadas de la exponencial, pues es la exponencial. Y por esa razón aquí siempre va a ser e a la 0, porque es la exponencial valuada en c y la c es 0. Entre factorial de 2, en este caso, por x menos c, que es 0, a la 2. Este es cuando k vale 2. Vamos con el sumando k igual a 3.
Voy a tener e a la 0 entre factorial de 3 por x menos 0 a la 3 más, este es para cuando k vale 3. Si la k vale 4, tenemos e a la 0 entre factorial de 4 por x menos 0 a la 4. Y ahí termina. Ese es el polinomio de Taylor. Claro, hay que simplificarlo. X a la 0 es 1. Entonces aquí va a quedar 1 más x más x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre factorial de 3, que es 6. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que es 6. Más, finalmente, x cuarta sobre ¿cuánto x cuarta? X cuarta sobre el factorial de 4, que son 24. 4 por 6, 24. ¿Ok? Muy bien, ese es P4. Ahora, a mí me interesa P de un medio, P4 de un medio. El polinomio de Taylor, entonces la raíz de E es aproximadamente a P4 de un medio, porque la X es un medio. Estoy utilizando el polinomio de Taylor con X igual a un medio, me queda E a la un medio, que es exactamente lo mismo que raíz de E. Es aproximadamente a P4 de un medio, y P4 de un medio es sustituir aquí, aquí, aquí y aquí la X por un medio. Así que esto va a quedar 1 más un medio más un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces me queda un octavo. Más un medio al cubo es un octavo. Así que me queda 48, porque es 8 por 6, 48. Más, aquí sería 2 al cuadrado es 32. 2 a la cuarta, perdón. 2 a la cuarta es 32, porque viene siendo 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 16 por 2 es 32, ¿verdad? 2 a la cuarta es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, y entonces esto viene siendo, es mejor hacerlo así porque es 2 más 2, 4, esto es 4 por 4, y 4 por 4 es 16, entonces sería un 16 por 24. 16 por 24, bueno, 24 por 16, 6 por 2, 12, 14, 1 por 4, 4, 2, 4, 8 y 3, 384. Aquí me queda 1 entre 384. Bueno, hay que hacer esta suma. Esta suma, pues hay que hacerla con la calculadora. Con una calculadora de las Casio que tienen la versión de sumar fracciones, 1 más un medio más un octavo más un 48avo más un 384avo. ¿Ok? Entonces son 7 por 6, 42, 4 y 2, 6, 8 y 4, 12, y 3, 15, 1 y 5, 6, está bien, 384. Entonces, ¿cuánto les da esta suma? Es posible que 384 sea factor común, sea el denominador común. A ver, 384. Bueno, no lo voy a hacer, simplemente hay que hacer este cálculo. Lo que voy a hacer 1,64. es estimar el error cometido en este caso. Bueno, entonces sí me convendría. O tal vez no, voy a estimar el error simplemente. Vamos a estimar el error con la fórmula de Lagrange. Voy a usar Lagrange en este caso, no voy a usar las dos técnicas, porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces voy a emplear la fórmula de Lagrange, que es más directa.
La fórmula de Lagrange del residuo, no fórmula del teorema de Taylor para el caso de que haya establecido Lagrange, no. El residuo de Lagrange sí. Entonces, vamos a usar el residuo de Lagrange para estimar el error. ¿Ok? Entonces, voy a ver si eso ya me da menor que 10 a la menos 1. O que me dé 10 a la menos 1. A ver, veamos. Por Lagrange, se entiende. El error cometido en el caso n igual a 4 y el valor 1 medio con la x, porque la x es 1 medio. O si quieren, primero escribo la fórmula de Lagrange y ya luego sustituimos la x por 1 medio. El error 4 es la f derivada 5 veces, valuada en un punto xi entre factorial de 5 por x menos, ¿qué era? Menos la c, pero la c es 0, todo esto elevado a la quinta. ¿Ok? Entonces, las derivadas de la exponencial, pues es la exponencial, de modo que esto me queda e a la xi entre factorial de 5, que es el factorial de 4 multiplicado por 5, 24 por 5, es 120. Entonces esto va a quedar aquí un 120. 5 por 4, 20, 5 por 2, 10 y 2, 12, 120. Ese es el factorial de 5, que es 5 por el factorial de 4. Factorial de 4 lo tenemos calculado allá, es 24. Y 24 por 5 es 120 por x a la quinta. ¿Ok? Ahora es el momento en que voy a hacer el cálculo no solo para n igual a 4, sino para x igual a 1 medio. Para x igual a 1 medio, E4 de 1 medio es igual a E a la xi entre 120 por 1 medio, que es la x a la quinta. 1 medio a la quinta son 32. Un 32avo. Entonces, esto es igual a E a la xi arriba sobre 120 por 32. 120 por 32. Que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Allá serían 16 por 2 son 32. Sería e a la quinta, que es 2 por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. 16 por 2 son 32. Muy bien. Entonces tenemos esto. Ahora, ¿cómo acotar esta xi? Bueno, la vamos a acotar del siguiente modo. ¿Ok? A ver. Bueno, vamos a ver. Voy a borrar esta parte. Espero que ya hayan tomado nota de ello, porque si no, pues ya comencé a borrar. ¿Ok? Bueno. A ver. Ya sabemos nosotros que en la fórmula de Lagrange, el número xi es un valor entre, bueno, nos dicen entre el valor c y el valor x. O sea, si el valor x es 1 medio y el valor c es 0. Bueno, voy a ponerlo acá para echar el espacio. Aquí está 0 y aquí está 1 medio. Entonces, este c, ¿no es cierto? Este es x y esta es la c. ¿Ok? Entonces la xi
anda entre estos dos, anda aquí la xi. ¿Ok? Esa es por la teoría que dimos de la fórmula del residuo de Lagrange. A ver, este no es el error, sino estoy mal, este es el residuo. El residuo de Lagrange. Disculpen ustedes, este es el residuo de Lagrange y aquí este es el residuo de Lagrange. La fórmula del residuo de Lagrange nos dice que esto es así, ¿no? Muy bien. Ok, con el valor de xi, que no lo sabemos calcular, no hay forma de calcularlo, pero lo único que sabemos es que es un número que existe entre 0 y x, entre c y x, en este caso entre 0 y 1 medio. Ahora, si tengo yo esta desigualdad con la x estrictamente más grande que 0 y menor que 1 medio, porque es un número entre esos dos, me interesa a mí la e a la xi, pero me interesa 1 medio a la quinta. Entonces sí necesito este 1 medio y elevar. No es cierto, simplemente es el 1 medio a la quinta. A ver, ¿cómo voy a establecer aquí? Pues simplemente voy a acotar el número xi. Y aquí, ¿por qué escribí yo xi? Es e a la xi. Esto es e a la xi. Así sí. Bueno, entonces quiero acotar e a la xi. Como la función exponencial es una función creciente, la gráfica de la exponencial es una función que viene así, es absolutamente creciente. Las funciones crecientes preservan la desigualdad. Eso significa que al aplicar la exponencial a toda esta desigualdad, voy a tener acá e a la 0, que es esta, menor que e a la xi, y menor que e a la 1 medio. Pero e a la 1 medio es lo que quiero calcular, no me sirve. Entonces, debo comparar el 1 medio con un valor conocido de fácil cálculo para la e, y en este caso, pues, como anillo al dedo, tengo el 1. Así que esto es menor que el 1. En consecuencia, voy a aplicar la e al 0, a la xi y al 1. Y me queda esto. Y esto es 3,71. Esto es aproximadamente 3.71. Sí, no, 2.7181. A final de cuentas, este valor que representa el número e es menor que 3. Sí, por el hecho de que el número e es aproximadamente 2.71818, no sé qué. Bueno, este valor es menor que 3. Por esa razón decimos que acá nos queda un 3. Lo cual quiere decir que e a la xi es menor que 3. Y si multiplico este número por 120 entre 32, entonces esto va a implicar, esto de aquí implica esto, esto de acá implica esto, esto de aquí implica esto implica esto, y esto otro, mejor quito esto para que no se confunda. En el apunte, aquí tenemos que e a la xi es menor que 3, y multiplicando por 32 por 120, por 1 entre 32 por 120, pues me queda que e a la xi entre 120 por 32 es menor que 3 entre 120 por 32. ¿Ok?
¿Por qué no se invierte la desigualdad? ¿Por qué la desigualdad se conserva? Pues porque estoy multiplicando por 1 entre 120 por 32. Y este valor es positivo. Si multiplico ambos lados de esta desigualdad por un positivo, la desigualdad no cambia, subsiste. Entonces tenemos esto. De modo que el residuo de Lagrange es menor que 3 entre 120 por 32. ¿Cuánto nos da esto? Ya haciendo el cálculo. Podemos simplificar sacándole tercera arriba y tercera abajo. Entonces, este valor es lo mismo que tercera de 3, 1, tercera de 12, 4 y 32. Entonces, esto me da 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, más el 0. Entonces es 1 entre 1280. Este valor, pues, es un valor casi 0. Entonces, creo que nos fuimos muy lejos, muy retirados. Es suficiente con n igual a 4. Quizá hubiese sido n igual a 3, pero bueno, ya con n igual a esto. La aproximación que nos dé esto es muy buena, porque este valor, 1 entre 1280, es casi 0. O sea, es despreciable. El error es muy chiquitito. ¿Ok? ¿Cuánto les da por casualidad en su calculadora 1 entre 1280? Eh, 0.00078. ¿Cuántos? El número de ceros después del punto. 3. 3. 3. Entonces, 0, 0 y luego 78. 78. 78. Sí. Ok, bueno, pues aquí está. Este valor, si lo comparamos con 1, pues obviamente es menor que 0.1000. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, que es exactamente igual que 0.1, que es 10 a la menos 1. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el error cometido con esta aproximación sí cumple la condición de ser menor que 10 a la menos 1, que es 0.1. El 10 a la menos 1, ¿verdad? Y esta suma, si alguien trae calculadora, pues entonces puede, sobre todo la científica de la Casio, esa pues sí les da, les permite sumar quebrados, sumar fracciones, y entonces les puede dar un valor que se los puede dar en forma decimal o se los puede dar en forma de quebrado. Si aparece en forma de quebrado, le pueden dar un clic más y me parece que lo transforma a decimal. O bien, si está en decimal y quieren la forma de quebrado, también le cliquean con la tecla esa que es el A espacio B, creo que es las Casio, es lo que traen. Algo así, ¿no? Entonces, esta tecla es la que les permite a ustedes operar con fracciones. Este valor es un valor aproximado de e a la raíz de, la raíz de e, ¿no? Mejor dicho, es un valor aproximado de raíz de e. Por mera casualidad, ¿cuánto da esta suma sumando con su calculadora Casio? 1.64. Esto da aproximadamente 64. 1.70 o 60. 64. 64. ¿Ok? Bien, ahora
les pediría de favor también para verificar el valor real que trae la calculadora que ustedes obtuviesen raíz de E. En su calculadora raíz de E o bien E a la 1/2. Creo que es más fácil utilizar la tecla de raíz. Escribir raíz y luego la E para obtener aquí el cálculo. El número E, si lo quieren obtener, tienen que irse a la tecla Shift y buscar el número E. Es 1.6487. Es 1.64, ¿qué? 87. 87. Y en el otro era de 1.6476. 76. Nótese que el error está en los milésimos. Para este cálculo, esta aproximación, el error lo tenemos en los milésimos. Estamos cometiendo aquí un error de un milésimo, alrededor de un milésimo, un poquito más que un milésimo, ¿no? Porque entre el 6 y el 7 hay acá. Entonces, hay una unidad de diferencia entre el 6 y el 7 y una unidad de diferencia entre el 7 y el 8. Entonces, décimos, centésimos, milésimos, este es el valor real, esto es el valor real y esta es la aproximación. ¿Ok? En la aproximación, el error que estamos cometiendo está en los milésimos. Entonces, el error que estamos cometiendo es de un milésimo prácticamente, ¿no? Es de un milésimo. Un milésimo con este valor de n. Pero eso cumple el problema. Claro, en realidad pudimos haber utilizado quizá n igual a 2 y funcionaba. Si tomábamos quizá n igual a 1, posiblemente también funcionara. Pero yo les aconsejaría que para que no estén tanteando demasiado, siempre tomen como punto de referencia n igual a 3 o más de 3. Y entonces ya la aproximación es mucho mejor, porque se va uno hasta el error hasta como a la tercera cifra decimal. Si aquí me dicen -1, quiere decir que el error debe estar en la primera cifra decimal. Si me dicen que aquí sea 10 a la menos 2, eso querría decir que el error debe estar en la segunda cifra decimal. Para n igual para 10 a la menos 3, el error estaría en los décimos, en la tercera cifra decimal. ¿Ok? Bueno, pues así entonces se resuelve y se aplica, es la forma en que se auxilia a uno con la regla de L'Hopital. Realmente vamos a resolver más ejemplos de regla de L'Hopital. ¿En qué otros usos tiene la regla de L'Hopital? Miren ustedes, la regla de L'Hopital, como es una aproximación de funciones, ¿ok? Dado que es una aproximación de funciones, nosotros podemos aplicar la regla de L'Hopital para calcular límites indeterminados. Es decir, si por ejemplo yo tengo que, digamos, una función, como en este caso f de x, fue aproximadamente igual a P4 de x, ¿no? Entonces, hay funciones cuyo límite está indeterminado, que son de la forma 0 entre 0, que se resuelve por L'Hopital, infinito entre infinito, en el límite de f se resuelve con L'Hopital, la indeterminación 0 entre 0 o bien infinito entre infinito, o también que nos queda infinito menos infinito o 0 por infinito. Esas indeterminaciones, si uno aplica una aproximación, como los límites son aproximaciones, nosotros podemos decir lo siguiente, que en el límite para esta función de f de x, cuando x tiende a un valor a, es aproximadamente igual, bueno, ya en el límite esto resulta igual a el límite cuando x tiende a de P4 de x.
Porque este es un valor muy próximo a este. Y si son valores muy próximos, muy cercanos, obviamente entre mayor sea el número n, pues este valor es más parecido a este. Pero para el caso n en general, tomando la n en general, o ni siquiera eso, simplemente con n igual a 1. Con n igual a 1 las cosas pueden funcionar. Veamos un ejemplo. A ver, vamos a un ejemplo de aproximación de la función f de x mediante la regla mediante la fórmula de Taylor o la aproximación de Taylor para calcular límites indeterminados. A ver, vamos a un caso concreto. Un caso concreto, voy a tomar uno de los ejemplos. Bueno, aprovechando que el próximo jueves, es decir, pasado mañana, no vamos a tener mucho tiempo para el taller, y en el taller vamos a desarrollar regla del L'Hopital. Podemos ver de los ejercicios del taller 10. Taller 10 lo vamos a desarrollar el próximo jueves, pero ya no se va a entregar. Hago la aclaración, ya no se va a calificar el taller 10. Vamos a trabajar el taller 10 para que ustedes tengan más ejemplos de la aplicación del teorema de Taylor, pero ya no es para entregar. Sí puede venir en uno de los exámenes un ejemplo, un ejercicio con el teorema de Taylor, ya sea para calcular un límite o ya sea para una aproximación. Pero ya la tarea, el taller 10 ya no se va a entregar, simplemente lo vamos a desarrollar. Y me voy a permitir en este momento tomar un ejercicio del taller 10. Déjenme ver, no recuerdo si ya está subido o no está subido. A ver, bueno, vamos a ver aquí. Ok, entonces voy a compartir pantalla para entrar al taller 10. Entonces, un segundo, quizá nos salgamos de la pantalla que teníamos ahí del pizarrón. Solo quiero tomar el taller 10. A ver, vámonos aquí, abro internet. Entonces, páginas web, ahora vamos a cálculo integral, talleres y tareas. Sí, ya, hoy no, todavía no está subido el taller. Pero en el taller 9, no sé si ya venían ejercicios del teorema de Taylor, no, ¿verdad? No, entonces no lo podemos hacer así, ni modo. Voy a tener que tomar uno de los ejercicios del libro en el teorema de Taylor para los ejercicios del libro. Al final de la sección del teorema de Taylor del libro que estamos llevando, permítanme salir de compartir pantalla para que ustedes puedan ver la pantalla amplificada. Entonces, ya estamos en la pantalla amplificada. Lo voy a amplificar un poquito más. Bueno, aquí la tenemos. Entonces, les decía yo, del libro que estamos llevando de cálculo integral, al final de la sección 4.9, que es la sección del teorema de Taylor, vienen 4 límites. Muy bien. Entonces, de esos 4 límites, del 41 al 44, a ver, el que ustedes quieran, díganme un número del 41 al 44. ¿Cuál prefieren? Bueno, eso sería muy azaroso. Como no los están viendo, porque seguramente no tienen el libro a la vista, eso está en la página 248.
voy a escoger yo uno de ellos, por ejemplo, el 43, que dice límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x entre x menos 1. ¿Ok? A ver, calcular el límite de logaritmo natural de x entre x menos 1 cuando x tiende al 1. ¿Ok? Bueno, nótese aquí que eso pues se puede resolver sin duda por el teorema de Taylor. No, bueno, sí, por el teorema de Taylor es como lo vamos a resolver, pero lo más conocido para ustedes es L'Hopital. ¿Por qué? Porque esto tiende al logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Esto de aquí abajo tiende a 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Entonces tengo el cociente 0 entre 0. 0 entre 0 es L'Hopital. El cociente 0 entre 0 es L'Hopital. Por L'Hopital, ¿qué tendríamos como resultado? El límite cuando x tiende a 1, derivo logaritmo, me da 1 entre x y acá me da 1. Entonces aquí me queda 1 entre 1 entre 1 y este límite vale 1 por L'Hopital, lo que ya sabemos. Ahora, por el teorema de Taylor, yo voy a aproximar el polinomio f de x. Ajá. ¿Quién va a ser aquí mi polinomio f? Bueno, mi función f de x. Pues voy a tomar el logaritmo natural de x, y lo voy a aproximar cuando la x tiende con voy a tomar como punto C, voy a tomar el 1, este va a ser mi valor C. El valor x, pues es mi x que tengo aquí, no le voy a dar un valor porque, bueno, sé que la x es muy próxima al 1 en esta tendencia, ¿no? X tiende al 1, pues es equivalente a decir que la x es próxima al 1, pero distinta del 1. ¿Ok? Así que voy a tomar esta parte. Esta va a ser mi función f de x y la voy a aproximar por un polinomio de Taylor. ¿Y qué polinomio de Taylor voy a tomar? Bueno, voy a comenzar por el más simple, que es P1. Entonces, aproximar, con, bueno, voy a decir a quién voy a aproximar, por supuesto, ¿no? Aproximar logaritmo natural de x con P1 de x. Entonces, P1 de x es la suma desde k igual a 0 hasta 1 de f. La késima derivada de f evaluada en c sobre factorial de k por x menos c a la k. Y entonces comenzamos, para k igual a 0, tengo f0 evaluado en 1 entre factorial de 1 por x menos 1 a la 0. Esto es k igual a 0. ¿Ok? Mi sumando para k igual a 0. Me falta un sumando para k igual a 1. Voy a tener la primera derivada de f, ¿ok? En 1, evaluada en 1, entre factorial, aquí es factorial de 0, disculpen ustedes, es factorial de 0. El orden de aquí es lo que va acá. Entonces, este es factorial de 1 por x menos 1 a la 1. Así que esto resulta, esto es para cuando k vale 1. ¿Ok? Cuando k vale 1. Derivada a 0 es no derivar f. No derivar f es tomar el logaritmo. Así que aquí tendríamos logaritmo de 1 entre factorial de 0. Factorial de 0 es 1 por x a la 0.
es 1. Entonces aquí me queda el logaritmo de 1. Más la derivada del logaritmo es 1 entre x. 1 entre x valuado en 1 es 1 entre 1, entre factorial de 1 por x menos 1 a la 1. ¿Ok? Entonces, esto me da x menos 1, porque este logaritmo es 0. Este cociente es 1, así que me queda x menos 1. El polinomio P1 de x es x menos 1. ¿De acuerdo? Por tanto, utilizando la aproximación de Taylor, tenemos el límite de logaritmo natural de x entre x menos 1, cuando x tiende al 1, es igual a el límite de logaritmo natural de x cuando x tiende al 1 sobre el límite cuando x tiende al 1 de x menos 1. ¿Ok? Bueno, en realidad no es así como vamos a manipular el límite. Simplemente yo voy a sustituir en forma directa el límite por la aproximación del logaritmo. ¿Ok? Pero el logaritmo natural de x es f de x, y f de x es aproximadamente p1 de x. Así que en vez de esto, escribo su aproximación, y la aproximación es x menos 1. De modo que aquí me va a quedar x menos 1 entre x menos 1. X menos 1 entre x menos 1 es 1 cuando x tiende al 1. Y el límite de una constante es la constante. Así que el valor de este límite es 1. ¿Ok? Que es el mismo que obtuvimos acá con la regla de L'Hopital. ¿De acuerdo? Entonces es así como vamos a trabajar con el teorema de aproximación de Taylor. Esa es una de las tantas aplicaciones que tiene la fórmula de Taylor, que podemos nosotros hacer cálculos de límites simplemente eliminando la indeterminación a través de una aproximación, ya sea una aproximación mediante un polinomio, aproximación de la función mediante un polinomio de Taylor, de orden el que ustedes quieran. En este caso, comiencen con n igual a 1. Si les funciona, con eso se quedan. Si no les funciona, toman n igual a 2, que es una mejor aproximación. Y así se va, ¿no? Pero es de tanteos, ese es el problema, de que no es tan directo este cálculo de límites mediante Taylor. ¿Por qué? Porque pues es cosa de tantearle con n igual a 1, a veces funciona, otras veces no, entonces se va uno a n igual a 2 y así. Casi siempre con n igual a 1 ya funciona, pero si no llegara a funcionar, entonces toman n igual a 2 y así se sigue. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahí tienen ya un ejemplo de cómo, aplicando la regla de L'Hopital y aplicando la regla de Taylor, o la aproximación de Taylor. Aproximar por Taylor significa tomar la función f de x aproximadamente igual a un polinomio de Taylor. No entra el residuo, en esta aproximación no entra el residuo. Nótese que solamente tomé el polinomio de Taylor. No le agregué aquí el residuo, porque entonces tendríamos la igualdad. Si conociésemos el residuo, entonces tanto mejor, pues quito el igual ondulado y pondría la igualdad, si le agrego aquí el residuo de Taylor. Pero es suficiente la aproximación para poder determinar el cálculo del límite. Y podemos aproximar el numerador. El denominador, pues no hay problema, ese no es en realidad
lo que está causando allí el ruido. Bueno, ambos, porque es 0 entre 0. Pero ¿quién es el que pudiera dar más lata? Es eliminar el logaritmo, ¿no? Que es lo que asusta o nos asusta a todos cuando somos estudiantes. Nos encontramos con un logaritmo y pues decimos, ahí, cuidado. Si nos encontramos funciones trigonométricas, también decimos, cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque no hay mucha información, no en los bachilleratos, que es educación media superior. Pues algunos programas sí traen el estudio de las funciones logaritmo y exponencial, otras no lo traen. Algunas traen trigonometría, otras no traen en el plan de estudios trigonometría. Y comienzan a ver trigonometría hasta que llevan el primer curso de cálculo. En fin, pero todo eso se va subsanando sobre la marcha. Así que en ese sentido no se preocupen. Bueno, tendríamos esta parte. ¿Hay alguna duda en especial, en particular, que quisieran ustedes aclarar de talleres anteriores o estos mismos? ¿Alguna cuestión? ¿No? Profesor, yo tengo una duda. A ver, Esto de aproximación con el hospital, ¿también funciona si en dado caso si el numerador y el denominador también lo aproximamos? ¿O bueno, no me he enfrentado, más bien no he visto en ejercicios de libros y no me ha parecido a mí algún problema en algún desarrollo así que yo esté haciendo en que tenga que recurrir a aproximar de las dos formas, pero yo creo que sí, porque los límites tienen la propiedad que el límite del cociente es igual al cociente de los límites. El límite del numerador entre el límite del denominador. Y si tú aproximas el límite del numerador con un polinomio de Taylor, es válido. Si aproximas también el denominador con un polinomio de Taylor, es igualmente válido. Yo creo que sí se puede, porque los límites lo permiten. Sí se podría. Y sería interesante ver qué pasaría. Pero bueno, aproximar un polinomio abajo, que es x menos 1 en este caso, eso ya es un polinomio. Aproximarlo con un polinomio me va a dar el mismo polinomio. Me va a dar la aproximación de x menos 1 con un polinomio de Taylor. Lo más seguro es que vuelva a obtener x menos 1. ¿Ok? Sí, muy bien. Buena pregunta, muy interesante. Muchas gracias. Qué bueno que preguntaste eso. A ver, ¿qué otra? ¿Alguna otra? Bueno, quizá convenga entonces resolver, que de hecho vamos a trabajar ya en el taller 10. Hoy lo subo, entre hoy y mañana, porque a más tardar el jueves debe estar el taller 10 ya subido. Pero podemos trabajar con ejemplos de ejercicios del libro, por ejemplo, de trabajo, que es el otro tema. A ver, dejen ver. ¿De qué no hemos hecho ejemplos de trabajo? A ver, hicimos de la ley de gravitación, de la ley de Hooke, de ascenso y descenso. Bueno, más ascenso que descenso, porque es más el trabajo que se ocupa en el ascenso. Por eso la mayoría de problemas vienen de ascenso. Pero podemos ver, a ver, alguno diferente. Déjenme ver alguno. El 27, aquí en el libro viene un ejercicio de protones, a ver. Dos protones se repelen entre sí con una fuerza que varía inversamente proporcional. ¿Por qué me estoy regresando a trabajo? Porque el programa ya lo terminamos con Taylor. Ahí concluye el programa, no trae otros temas ya al programa. Podemos decir que el curso prácticamente
de teoría ya concluyó, la teoría ya la hemos concluido. Y lo que vamos a hacer en lo que falta de esta clase es regresarnos a ir viendo ejemplos de trabajo, ejemplos de, pues no sé, volúmenes. Creo que volúmenes me dijo el maestro Benito que él les iba a hablar sobre el volumen. Lo más seguro es que sí lo haya hecho el viernes. Y entonces podríamos ver de coordenadas polares, área en coordenadas polares, podríamos ver de trabajo. Y así, pues ya nada más nos queda estos 30 minutos y la clase del jueves, que es el taller 10, que viene siendo muchos problemas de trabajo, más aparte problemas del teorema de Taylor. En fin, a ver, me parece que no hemos visto algún problema, la mayoría son de física y de matemáticas. Ahora vamos a beneficiar a los químicos. A ver, dos protones se repelen entre sí con una fuerza que varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Si uno de los protones está fijo en el punto 3,0, vamos a ir haciendo un diagrama. Es el ejercicio 27 del libro que estamos llevando. Vamos a ver, ejercicio 27. El ejercicio 27, miren ustedes, está en la página 211 del libro que estamos llevando. A ver, se tienen dos protones. Nos dicen que uno de ellos está fijo en el punto 3,0. Entonces, el 3,0 vamos a pensar que está en el eje de las X. Calcula el trabajo que se realiza para mover el otro protón desde el punto menos 4,0 hasta el punto 0,0. Entonces, pensemos que aquí está el 0,0 y que por acá anda el menos 4,0. Entonces, aquí tenemos menos 4, 0 y 3. Se va a mover el protón. Aquí, este protón es fijo. Lo voy a representar el protón con una bolita. ¿Ok? Entonces, este es fijo. Y hay otro que está aquí. Este no es fijo. Entonces, pero lo va a jalar el que está fijo hasta el 0,0. Lo va a llevar de aquí a acá. ¿Ok? Se va a mover de aquí para acá. Entonces, como el movimiento va del menos 4 al 0, ese va a ser nuestro intervalo de integración. O sea, vamos a integrar el menos 4,0 para el trabajo. Y vamos a hacer la partición. Este sería mi punto X0 y este sería mi punto XN. Y me voy a fijar, como lo hemos hecho en el... Y ese es un intervalito. Y allí, pues tomo un punto XY. En esta parte voy a decir que está el punto XY asterisco. Es un punto muestra en el intervalo. En el subintervalo XY menos 1, XY. Subintervalo de este intervalo. Ahora, entonces aquí va a estar XY asterisco. El dato que nos dan adicional a estos datos que ya está en el diagrama es que la fuerza para jalarlo, para arrastrarlo desde aquí hasta acá, nos dicen que es, vamos a leerle con mucho cuidado, se repelen entre sí
con una fuerza que varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Muy bien. Entonces, pensemos que la nueva posición del protón, que no es fijo, entra aquí, llega aquí. Al estar aquí, voy a definir la distancia entre ellos. La distancia entre ellos es de aquí a acá, ¿no? Esa es la distancia entre ellos. Entonces, como la distancia es positiva, eso significa que la distancia entre ellos es, el XY aquí es negativo, porque está a la izquierda del cero. Entonces debo tomar el valor absoluto de XY. O simplemente pensar que XY es positivo. Si no, tendría que tomar menos, pero como XY no sé yo cuál es su valor, pues simplemente digo que es negativo por estar a la izquierda del cero. Pero a mí no me interesa el XY negativo para definir la distancia, sino me interesa el XY positivo. Entonces, el XY positivo es multiplicar menos XY al cuadrado, perdón, por signo, esta desigualdad, por el hecho de que XY está a la izquierda del cero, XY asterisco es negativo. Eso implica que menos XY asterisco es positivo, lo cual quiere decir entonces que voy a sumar el positivo 3 de aquí a acá, que son 3, más el positivo que representa esta longitud, que es menos XY asterisco. Lo cual quiere decir entonces que la distancia DI entre ellos es 3 más menos XY asterisco. Y eso viene siendo 3 menos XY asterisco. ¿Ok? Esa viene siendo la distancia. Nótese que estoy sumando a un positivo 3, le estoy sumando un positivo menos XY asterisco. Si yo hubiese omitido el signo menos aquí, estaría falseando, porque el XY es negativo, queda a la izquierda del cero. Entonces tengo que cambiarle el signo para sumarle al 3 un positivo, que es la distancia, y de esa manera, positivo más positivo, yo tengo una distancia positiva. ¿Ok? Ahora, la fuerza FI, de acuerdo al dato que nos dan en este problema, la fuerza FI nos dicen que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Entonces, esto es K, la constante de proporcionalidad, inversamente, pues es irse al denominador, entonces inversamente a la distancia al cuadrado, y esto viene siendo K entre 3 menos XY al cuadrado, bueno, asterisco al cuadrado. Esa es la fuerza. Es dato. Eso es dato. Y entonces, el trabajo es fuerza por distancia. El trabajo es fuerza por sí, el trabajo es fuerza por distancia, ¿verdad? O sea, es la fuerza, en este caso, pues, nos la están dando ya en el dato. No tenemos que pensar en fuerza igual a masa por aceleración. Aquí no hay esas variables, más bien no hay esos datos que nos lleven a eso. Simplemente la dan ya, es esta. Esa es la fuerza. Ahora, el trabajo TI
A ver, vamos a ver. El trabajo TI, entonces, va a ser igual a la fuerza FI, la cual va a ir variando de un intervalo a otro, de aquí a acá. A lo largo de este intervalito va a ser la misma fuerza FI, pero si me cambio de intervalo, entonces es otra fuerza, de modo que el trabajo va a ser por cada cachito que tengo aquí. Entonces, si en este punto es FI, hay que multiplicarlo por el desplazamiento, que es XI menos XI menos 1. Entonces, esto es por XI menos XI menos 1. O lo que es lo mismo, FI es esto que tengo aquí, que es K sobre 3 menos XI asterisco al cuadrado por esta diferencia que es delta XI. Y ese es el trabajo. De modo que el trabajo total es, ya con la integral, sería la integral de menos 4 a 0, de menos 4 a 0, de esta expresión que tenemos aquí, que va a ser la K, es una constante. No nos dan en este caso datos que nos permitan definir quién es K. Simplemente la dejamos indicada como constante de proporcionalidad. Queda simplemente una K entre 3 menos X, ya sin el I ni el asterisco, al cuadrado y por dx. En eso se traduce X y asterisco en X y el delta XI en dx. La constante K y 3 son constantes, quedan iguales, no cambian. Así que esta es la fórmula que me va a llevar a resolver el problema. Resolviendo esta integral con un cambio de variable, ustedes pueden ya definir tranquilamente, es decir, obtener de manera fácil el resultado del trabajo que se requiere para arrastrar un protón móvil hacia un protón fijo, pero sin llegar al protón fijo, sino dejarlo en cero, arrastrarlo de menos 4 a 0. ¿Qué trabajo se va a desarrollar? Bueno, la forma de calcularlo es esta, utilizando lo que ya habíamos visto. Fuerza es masa por aceleración, aquí no cuenta eso, ya me la dan, me dicen exactamente cuál es la fuerza. No la tengo que definir, es un dato que me dan ahí, la fuerza, me dicen exactamente qué debe ser, así la dejo. El trabajo es fuerza por distancia, la distancia no es la distancia de aquí, de llevarlo aquí hasta acá o hasta acá, no, es lo que va a recorrer con la fuerza FI, y lo que va a recorrer con la fuerza FI para cada intervalito XI, voy a tener una fuerza FI, y voy a multiplicar el desplazamiento que va a ser esta longitud chiquita, que es XI menos XI menos 1. ¿Ok? Así que, como ven, todos los problemas de trabajo son parecidos en cuanto a la estructura de cómo se define el trabajo, cómo se define la fuerza. Puede ser que esté dada, puede ser que la tengamos que definir. Es variable eso, ¿no? Bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿No? Bueno, pues entonces, jóvenes, le voy a dejar aquí y el próximo jueves procuren bajar el taller 10, lo vamos a trabajar en la primera hora y media, porque en la última media hora del taller vamos a suspender para aplicar un examen corto. Ya saben que el examen corto incluye de la semana 6 en adelante, ¿no? Creo que se examinó hasta la semana 5, entonces de la semana 6, taller 6, 7, 8, 9 y 10, que puede ser un problema de trabajo. ¿Ok? Le dejamos aquí, no los quiero entretener más, no daría tiempo de hacer nuevos planteamientos, tenemos escasamente unos 10 minutos para que esto termine, así que los vería el próximo jueves, ¿de acuerdo?
Sí, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Estoy Hasta el fuera. jueves. Pásenla bien. Buen provecho. Hasta Gracias, el profe. jueves. Ok, bye. 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 Record.